tengo claro que Ignacio estaría orgulloso de don Joaquín, porque, de verdad, porque creo que es un testimonio tan valioso que se hace mucho bien escuchándolo y hace mucho bien llegando a la sociedad. Me parece un acierto el tema de la asociación aconfesional, porque la fe es un don, que lo tiene el que lo tiene, pero yo creo que podría, si no, encorsetar demasiado a lo mejor, y hay gente que ya eso pues igual le frena. Es un error, pero bueno, no pasa nada. La idea es llegar al mayor número de gente posible, porque yo creo que buenas personas hay con fe, sin fe y de cualquier raza, condición y nación. Y creo que es maravilloso lo que están haciendo y los fines de su asociación. Y le agradecemos mucho que esté aquí. Está usted en su casa, las Cortes de Aragón. Este es un ejemplo de homenaje humilde que le hacemos a Ignacio y a usted. Y un placer tenerle con nosotros. Vamos a debatir un poco aquí, Alejandro Nolasco, nuestro portavoz del grupo, yo mismo y usted. Y bueno, yo le quería hacer una primera pregunta, una cuestión para salir un poco a debate. Si usted cree que hay una batalla entre el bien y el mal, yo creo que es una batalla eterna que siempre ha existido entre el bien y el mal. Y bueno, y que si debemos posicionarnos, ¿no?, cada uno desde su trinchera, desde la posición que pueda. No es solo un tema bélico, es una cuestión de estar frente al mal en cualquier forma, ¿no?, y en cualquier capacidad, aptitud que tenga cada uno. Y me gustaría saber si usted este testimonio lo está también utilizando para luchar contra ese mal y la asociación. En mi opinión existe el mal, en mi opinión existe el diablo, en mi opinión la tentación de portarse mal es muy grande. Es muy cómodo. Portarse mal reporta mucho placer a corto plazo, a veces. Es muy cómodo. Y cuando yo me salí de mis prácticas religiosas, estaba mucho más cómodo, porque podía hacer cosas que no puedo hacer ahora. Y entonces, claro, la tentación es muy grande. ¿Quién hace la tentación? El mal. Entonces, a mí me parece que tenemos que luchar contra eso, empezando por nosotros mismos. Porque, claro, alguien dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Debemos empezar por nosotros mismos, pero también debemos manifestarnos seriamente y frontalmente en contra de cualquier manifestación que entendamos que sea el mal. Entonces, en la vida estamos viendo multitud de ejemplos, estamos cayendo en eso constantemente. No quiero dar un sermón, Dios me libre, pero en mi opinión es así. Entonces yo creo que hay que hacer análisis de conciencia y hay que intentar portarse bien y avergonzarse de las cosas que hacemos que son vergonzosas. Sí, yo de verdad estoy encantado de estar aquí. No sé quién ha tenido la idea de que yo podía estar aquí, pero la verdad que estoy agradecido de poder haber compartido con usted o contigo esta tarde. Hay una cosa que me gustaría decir, la voy a decir, se está grabando, pero es igual. La voy a decir, esto no es un mensaje religioso estricto sensu, pero como has empezado por ahí, pues voy a decir. Yo creo que las dos palabras que sobrevuelan la mente de todos los que estamos aquí cuando lo hemos oído hablar y que llaman la atención, pienso que son dos, la entereza y la paz. O sea, la entereza con la que usted habla de su hijo, de la muerte de su hijo, y la paz que transmite cuando lo hace es increíble. Y yo recuerdo un sacerdote hace tiempo que me dijo, mira, donde hay la zozobra, el mal, no sé qué, ahí está el demonio. Y donde está la paz, está Dios. Bueno, esto es un mensaje tal, pero en cualquier caso que se puede aplicar, cada uno que lo aplique como quiera, los que crean o no crean. Pero en cualquier caso, yo sí que he notado la bondad en cada una de las palabras que ha dicho, y realmente no ha dejado a nadie indiferente y nos ha dado para pensar y nos dará para pensar. Yo quería también preguntarle si realmente hubiera más personas como Ignacio, cambiaría las cosas. Es decir, ¿usted cree que si, por ejemplo, cada uno en nuestras pequeñas acciones fuéramos valientes cuando nos enfrentamos no solo a una posible muerte física, como fue el caso de Ignacio, sino a una muerte civil? Porque cuando uno, por ejemplo, se mete en política o se mete en una empresa, en un trabajo, pues hay veces que los enemigos intentan matarlo no civilmente, no físicamente, pero intentan hacerlo. Entonces, creo que el mensaje que usted ha dado aquí ha sido que hay que ser valiente sí o sí, es decir, que merece la pena siempre ser valiente
y siempre con la bondad por delante. Entonces, ¿usted cree que si hubiera más personas como Ignacio, las cosas podrían cambiar? Es decir, hasta incluso habría menos atentados terroristas si ellos vieran que se les planta cara, como por ejemplo ha hecho Miguel Ángel Franco o cuando cada uno de nosotros, ¿no? En mi opinión, vamos a ver, las buenas acciones, la acción buena, tiene repercusión. Otra cosa es que muchas veces los riesgos son muy grandes. Ignacio pierde un curso en la Sorbona cuando ya estaba en cuarto, que ya el hándicap del francés lo tenía superado, porque se enfrenta a una profesora que lo opina, tenía 11 asignaturas, que le estaba dando dogma marxista y pierde el curso con esa asignatura. Y él la interrumpe en clase y pierde el curso. Pero claro, es que se paga caro. El enfrentarse a lo que tú crees que es el abuso, se paga caro. Ignacio, en el último banco que trabaja en España, pierde su empleo porque está haciendo informes para decir este proyecto se puede financiar o este proyecto no se debe financiar porque puede ser que detrás tenga fabricación de armas en Irán o tenga financiación de cárteles de la droga, etcétera. Le dicen que baje el pistón, que no sea tan exigente, y él dice que él tiene que hacer un trabajo profesional. Entonces le dicen, estás poniendo en riesgo tu empleo. 2 meses después lo echaron. Quiero decir, si las personas nos portáramos así, que hay muchas personas que se portan así, que duda cabe, pero si las personas nos portáramos así y hiciéramos el vacío o no admitiéramos las conductas deshonrosas que vemos, la sociedad sería mucho mejor. No cabe la menor duda. Y no digo que no haya mucha gente que lo está haciendo, que no me cabe la duda que hay mucha gente que lo está haciendo, pero desgraciadamente estamos viendo dar los pregones de los pueblos una persona que su único mérito es que se acostó con no sé quién en un programa de televisión. Entonces, claro, si eso, que a lo mejor no tiene la menor importancia que se acuesten, pero tampoco es un mérito. Quiero decir que si las cosas deshonrosas o las cosas no edificantes se despreciaran, no habría millones de telespectadores pendientes de cosas que vemos. Yo estuve una vez a comer con una figura de la televisión y antes de comer me senté en una sala a esperarlo y estaban poniendo al Gran Hermano. Y yo no veo al Gran Hermano. Entonces me horrorizó lo que vi. Y dije, oye, pero ¿qué es esto? Y dice, es que esto es lo que comemos, los telediarios no dan de comer. Sí. Ha dicho usted antes que su hijo era normal. Yo creo que de todo menos normal. Es decir, esa integridad llevada hasta el punto de perder un trabajo, de perder una asignatura, y eso de sus valores por encima hasta de su vida, por salvar a unas personas, yo creo que eso, si eso es la normalidad, ojalá fuese más normal, ¿no? Y lo que le quería preguntar, si en la educación, en la gente que trabaja en la formación con jóvenes, creemos que si se potenciaran ciertos valores, como, no sé, nosotros también creemos el patriotismo, el honor, la dignidad, la justicia, el bien, y no esos otros valores que también, a raíz de lo que está diciendo el Gran Hermano, creo que también se está potenciando, y a lo mejor hasta interesadamente, pues ese joven individualista, egoísta, hedonista, esa frivolidad en la vida de la gente, ¿no? Y creemos que tal vez, si apostáramos por potenciar otros valores en esta sociedad, iría todo mucho mejor. Y creemos que la educación, ya desde la educación más básica, desde alguien que es niño, porque claro, cuando el árbol va creciendo, lo que dicen siempre, ¿no? Si no lo reconduces hasta los 14 o 15, luego no te pongas a darle sermones, y sobre todo hay que darles ejemplo, no solo sermones ni lecciones. Si cree usted que en la educación ya deberían abordarse este tipo de valores, este tipo de, pues no sé, pues ponerles un día un vídeo de Ignacio Echeverría, es decir, o tantos otros, ¿no? Tantos ejemplos. No hace falta que sea un tema de terrorismo, de perder la vida, ¿no? Hay muchos valores y muchas personas que deberíamos potenciar, otros referentes, y estamos de acuerdo en eso. A mí me parece que hay instituciones organizaciones que están potenciando unos valores positivos. Lo que pasa es que en este momento, desgraciadamente, hay dinero, mucho dinero, a potenciar cosas, como a potenciar
que un niño de 6 años o de 4 no sepa si es un niño, es una niña o es un autobús. El lobby LGTBI, ¿no? Entonces, bueno, es un aspecto. Luego el otro aspecto es el aspecto de potenciar que no te metas en líos, no vale la pena, no va contigo, y estamos viendo acoso escolar, que siempre hubo, que probablemente yo lo hice cuando era niño, probablemente yo lo hice, pero que no puede ser. A mí me parece que la responsabilidad de los educadores, no solo de los educadores oficiales, sino de las organizaciones que educan, que luego de vez en cuando vemos escándalos de organizaciones que están educando y que están haciendo cosas verdaderamente perversas con los niños. Y adoctrinando muchas veces. Sí, adoctrinando mal. Sí. Adoctrinando mal, porque si adoctrinas en el bien, pues vale la pena. Sí, no, en este tipo de valores negativos. Pero quiero decir que sí, pero a mí me parece que hay muchos intereses. ¿Cuáles? Pues no lo sé. Yo tengo la impresión de que hay autoridades que están queriendo una especie de gobierno mundial de humanos dóciles. Entonces, no sé, a lo mejor es que yo soy conspiranoico, que es palabra que está de moda ahora, pero a mí me parece que sí, que todos tenemos la obligación de que la gente que nos rodea, porque claro, la influencia tiene que ser cerca. Una madre, una político de alto nivel, cargo que había nombrado el PSOE, me dijo: Joaquín, le he echado una riña a mi hija tremenda por culpa de tu hijo. Dije: ¿qué te hizo mi hijo? Dice: es que en el colegio, en la clase de mi hija pequeña, unas chicas mayores venían a molestarlas y entonces mi hija mayor intervino para que no molestaran a su hermana. Y cuando me enteré que no había defendido a la otra que estaba siendo molestada, la castigué y la tengo un mes sin salir el fin de semana. Bueno, pues esa señora estaba queriendo fomentar valores en su hija. Y yo creo que hay mucha gente haciendo eso. Yo creo que hay mucha gente cuidando a su gente. Lo que pasa es que muchas veces es cómodo pues no hacerlo, porque si tú te vas por ahí a cenar y al cine y le das, 10 euros o los que sean a tu hijo para que vaya libremente y no te enteras de lo que está haciendo, pues esa dejación de funciones, de responsabilidades, es muy agradable. Tú te has ido a cenar y ya está. Pero claro, hay que pararse a pensar qué está haciendo uno y qué responsabilidades tiene. Pues yo quería hacer una pregunta, Joaquín, que igual es un poco polémica, pero creo que es interesante. Bueno, el Islam es como es, y el Islam es intolerante, y el Islam es proselitista, y es de difícil encaje, ¿no?, pues con las sociedades occidentales, sobre todo pues por los ataques, digamos, a la mujer, que ellos tienen una concepción distinta y entendemos que muy negativa de la mujer, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando falleció tu hijo, ¿alguna asociación, entidad, grupo que tiene que ver con el Islam, de musulmanes, dijo algo, escribió? Porque puede ser que sí, yo simplemente lanzo la pregunta, o escribió o dijo que esto no era el verdadero Islam o que esto no es algo de eso. ¿Pasó algo de eso? En el primer momento, cuando las Rozas de Madrid convocó una manifestación en apoyo de Ignacio, que estaba muerto, ya se sabía que estaba muerto. Hay un grupo de musulmanes del norte de África, no sé de qué país, o mezclados, yo qué sé, que traían una manifestación diciendo que no se les culpara. Pero no estaban condenando el atentado. Estaban diciendo: oye, que no, racistas, que nos estáis culpando. Bueno, es lo que yo interpreto. Bien, en un congreso de víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid, se me acercó un musulmán, una persona musulmana que llevan viviendo en España desde niño, o no sé si incluso nació en España, que es hijo de un hindú que viene a España a crear un movimiento musulmán en España. No conozco el movimiento muy en detalle, pero que leí entender, por lo que nos hemos carteado, él quería que nos fuéramos a Perabaz, a su monasterio, que tienen allí un gran complejo, a pasar 15 días mi mujer y yo, nos invitaban a ir. Y yo entendí que ese grupo musulmán considera que el Mesías ya vino, y por tanto no hace falta la Guerra Santa. Ya no hay Guerra Santa, porque ya vino. Sufren mucho más terrorismo ellos que ningún grupo de
del mundo. O sea, el terrorismo mayor, los cristianos en África sufren mucho terrorismo, que duda cabe. El terrorismo más grande es en la India, a esa voy a llamarlo secta con el mayor respeto, que debe tener 50 o 60 millones de personas, que deben ser económicamente bastante fuertes, pero que no están en la línea del islamismo expansionista que lleva en guerra desde Mahoma hasta hoy, no ha parado. En Filipinas seguían en guerra y siguen en guerra. Los españoles los llamaban moros a los musulmanes de Filipinas, que estaban en guerra de fronteras todavía. Y están en guerra de fronteras. Están en guerra y además con un concepto providencial, un Dios que no es que sea el del Viejo Testamento, que era un Dios bastante vengativo, un Dios tremendamente que premia el mal, que premia el daño, que se hace méritos para el cielo y para un cielo maravilloso. Lo de las 70 vírgenes cada noche debe ser un trabajo ímprobo. Pero fuera de eso, están promoviendo algo malo y luego, por otro lado, es que el desprecio a la mujer es monumental. En España es singular, es maravillosa. En España tuvimos a la latina, la mujer de Ramírez de Arellano. No me viene ahora. No recuerdo el nombre. La latina, la que educó a los hijos de los reyes católicos. Tenemos a la latina. Tenemos en 1500 y pico tenemos un catedrático en la Universidad de Granada más negro que el betún. Es maravilloso. España es maravillosa. Y alguien dice, es que siempre hubo machismo. Pues sí, lo habrá habido, pero ellos están en un punto, en lo que yo conozco, en mi ignorancia, yo los veo en un punto completamente inadmisible, despreciando la mitad de la humanidad, maltratando a la mitad de la humanidad y intentando imponernos a nosotros las mismas costumbres, cosa que es absolutamente inadmisible, en mi opinión. Bueno, yo creo que eso además no es discutible, pero esa es una realidad que yo creo ver. Sí, yo de la historia de su hijo, ¿no? Del día aquel tan trágico y heroico a la vez, nunca me cuesta muchísimo entender, porque ya ha salido el tema de Miguel Ángel Franco. Miguel Ángel Franco, para que no lo sepa, pues también es un héroe que tenemos aquí en Zaragoza y lo tenemos aquí sentado. A él no va a querer que lo haga, pero lo voy a hacer. Y bueno, la verdad que se enfrentó a un grupo yihadista, salvó a muchas personas en un resort allá en Mali, con una pistola que pudo encontrar. Bueno, es una historia tan apasionante que yo creo que habrá un día en que podamos contarla con él. Pero él tenía una preparación militar, una formación de toda la vida casi. Es decir, cuando su hijo va corriendo hacia el peligro y se está cruzando con policías que corren en la otra dirección y él va solo con un monopatín como arma, entre comillas, ¿qué se le puede pasar a uno por la cabeza? Yo sé que esos momentos, no he tenido una situación nunca tan de riesgo, pero en situaciones de tensión no sabes a veces cómo vas a reaccionar. Hombre, si estás entrenado, muy capacitado, sí, porque esta gente entrena hasta una memoria muscular, ¿sabes? Hasta que hace los movimientos ya porque los tiene interiorizados. Pero su hijo, es decir, fue a darlo todo a una situación donde sabes que está todo el mundo huyendo, la policía huyendo, y allí con su monopatín. Yo me parece algo tan impresionante que... Lo de la policía lo puedo contar, y lo he contado, claro, sí. Porque la policía británica quiso venirnos a ver en el verano del 2017, querían hablar con nosotros, les dije que no los quería recibir, el interlocutor era mi hijo Enrique. En abril de 2018 vinieron a vernos, a traernos la testifical, los testimonios escritos, y en 2019 vinieron a vernos intentando que nos presentáramos, que hiciéramos acto de presencia, es decir, en el juicio, que fuéramos parte del juicio. Yo me negué. Yo no quería ser parte del juicio por un motivo, nada más que por un motivo. En España se había dicho que a Ignacio lo había matado la policía. Y yo quería demostrar y poder decir aquí hoy que yo tengo plena confianza en la policía británica y la apoyo. Pero cuando yo hablé de eso, perdonadme que hable de mí mismo, con el embajador el día después de saber que Ignacio está muerto y me dice, en España se dice que Ignacio lo mató la policía, yo le dije, Carlos, no es verdad. No creo que sea verdad. Pero no tiene importancia, porque si la policía se confundió y creyó que era un terrorista, lo mató, hizo bien. Tenía que matar a los terroristas.
mala suerte. Y si hubiera matado a mis 3 hijos, fui machista porque tengo 2 hijas más, si hubiera matado a mis 3 hijos, te estaría diciendo lo mismo que te digo, que la policía tiene que matar a los terroristas. Si se equivoca, a lo mejor salva a 40 personas, con lo cual 3 contra 40 es un buen balance. Yo no tengo queja. De cualquier manera, también me negué a que se hiciera la segunda autopsia, como me pedían que se hiciera. Porque yo sabía que no lo había matado la policía, quería demostrar mi confianza, pero que si lo mató no quiero que se sepa. No quiero que se sepa. Presentarme en la causa hubiera podido significar intentar pedir una indemnización a las autoridades inglesas, por ejemplo, que no creo que no hubiera llegado, por ejemplo, ¿no? Pero yo quería manifestar mi plena confianza, mi apoyo al Reino Unido, que son las víctimas de este atentado. Y como víctimas de este atentado, yo los apoyo por encima de todo. Y la vida de mi hijo, para mí es muy importante. Pero Occidente es mucho más importante que la vida de mi hijo. España es mucho más importante que la vida de mi hijo. Y Occidente también. Con lo cual yo lo apoyo y lo apoyé. En cuanto a Ignacio jugó con ventaja. Unos días antes de morir, estando en España, en una celebración, hablando del atentado de Westminster, en que un policía había corrido a la muerte y murió. Solo había un terrorista con cuchillo, pero murió. Y su jefe se había quedado en el coche y había puesto los seguros para que no le pasara nada. Hablando de ese atentado, nosotros teníamos mucha admiración por ese policía. Ignacio dijo, si yo hubiera estado en Westminster ese día, patinando, ese policía estaría vivo. Pues claro, Ignacio juega con ventaja, porque sabe lo que tiene que hacer y lo hace. También podía ser arrugado, claro, pero él sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Tengo que deciros que Ignacio con el terrorismo estaba muy mentalizado. Hace 20 años antes de morir, 18 años antes de morir, un día viene y dice, papá, voy a dejar de apellidarme Echeverría. Y yo sabía lo que me estaba diciendo y sabía lo que le tenía que contestar, porque le contesté lo mismo que me ha dicho mi padre 30 años antes cuando le dije lo mismo. Y dice, Joaquín, mi padre me dijo, Joaquín, si tú te avergüenzas de tu padre, de la familia de tu padre y de las cosas que hicieron, haces muy bien cambiar de apellido, pero dejarás de ser mi hijo. Y eso fue lo mismo que le dije a Ignacio. Ignacio tenía esa mentalidad. Quería apoyar a las posibles víctimas. Y en ese caso, además, lo había meditado, lo había pensado, y tuvo la mala suerte, o la buena suerte, según cómo se mire, de encontrarse en la situación en la que tiene que demostrar que es capaz de hacerlo. Esto enlaza con una cosa que estaba pensando conforme le estaba contando. Era que en unas entrevistas que hice yo hace tiempo a unos combatientes de la guerra civil, uno que fue voluntario, decía, lo más importante, porque yo digo, quiere mandar un mensaje a los que fueron con usted aquí, que ya no están y tal. Entonces se queda así pensando y dice, lo más importante es la dación. Y yo me quedé así, pensaba que iba a decir otra cosa. Y dijo algo así como que la dación era más que esperanza, más que caridad y tal. Pero yo no lo entendí. Y ahora sí que entiendo lo que quiere decir. Es decir, con el tiempo, la dación es darse. Darse por una causa, darse por otros. Entonces, claro, él se refería a eso, que cuando se fue voluntario se iba a darse. Y por eso consideraba que la dación era muy importante. Pero yo en aquel momento no entendía muy bien qué es lo que me estaba contando. Y qué es lo que hizo Ignacio, que es lo más importante que se puede hacer, que es dar tu vida por algo, ¿no? Yo quería preguntarle también en este sentido, ¿cómo es posible aguantar o cuáles son, no sé, las recetas para aguantar, por ejemplo, como usted aguantó este hecho, que no deja de ser un hecho pues triste, y también la enfermedad que usted está pasando, y cómo es posible afrontarlo con esa entereza y con esa firmeza y con esa paz con la que usted lo hace? Bueno, yo no sé si tengo paz. Antes alguien habló de humildad y yo soy una persona tremendamente soberbia. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, pienso muy bien. Que nadie tiene derecho a pensar que tiene que tener suerte siempre. A todos nos tiene que pasar cualquier cosa, de todo. Y pasa y no pasa nada. No tiene la menor importancia. Porque morir nos vamos a morir todos. Yo creí que iba a llegar a los 140 años y que me iba a aburrir como un ostrogodo porque no iba a escuchar nadie mis batallitas. Bueno, tengo la impresión de que no va a ser así. Pero nos vamos a morir todos. Y no tienen la menor importancia. Ignacio tuvo la enorme suerte de ser una persona creyente, que quería ir al cielo y que yo entiendo que ha ido al cielo. Y si es así, tuvo mucha suerte. Entonces, no hay queja. No se puede uno quejar de nada, porque está todo bien. Él tuvo la oportunidad, la aprovechó, hizo lo que debía,
Hay personas que afortunadamente están vivas y gracias a él, y por otro lado, bueno, quiero decir, yo no me puedo quejar de nada, o sea, ¿de qué me voy a quejar? A mí me gustaría que no hubiera gente creyendo que matando a otros están haciendo algo bueno. Quiero decir, matando a otros de esta manera, que están haciendo algo bueno, pues me gustaría que fuera de otra manera. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y te pasa a ti? Bueno, pues pasó. Vamos, a mi hijo, quiero decir, pues pasó, no tiene la menor importancia. Sí. Ha hablado usted de Occidente. Occidente, nosotros lo entendemos, y entiendo que estaremos de acuerdo, como el derecho romano, la filosofía griega y la cristiandad, entendida como algo cultural, no solo de fe, sino puede haber cristianos culturales que no sean practicantes o no sean ni siquiera creyentes. Y creo que hoy está en peligro Occidente, grave peligro, desde esta ideología woke, de este globalismo, de que nos quieren controlar con estructuras supranacionales. Y yo creo que eso sí que se enlaza con buscar a un hombre pues sin raíces, desarraigado, un hombre frágil, que realmente pues seamos todos consumidores de un gran mercado. Y claro, esa población que no tenga un apego a la familia, un apego a la tierra, a la patria, un apego a su fe o a su historia, esa población es mucho más fácil de dominar que una población pues con unas raíces y una soberanía, una nación soberana libre. Yo le quería preguntar si entiende que esta islamización es realmente algo que está llegando, que es tremendamente intolerante, que no se quieren adaptar, que hay muchas personas que no, es una cuestión de que quiere imponer su religión. Nos quieren imponer una religión que además es una religión que no es como la nuestra, por supuesto, pero que además es que no se puede separar la religión de la política en el Islam, ¿no? Ellos quieren la ley, la Sharia, que es una ley pues basada en un tema religioso, pero que es una ley para conducta y para conducirse en la política y en todo. Es decir, tenemos un serio problema con la islamización y con también otra forma de islamización o del Islam radical es el yihadismo, ¿no? Vale todo. Y lo que ha dicho antes Alejandro, es decir, no hemos visto grandes manifestaciones nunca de los propios imanes o gente de sus mezquitas o hacer manifestaciones cuando ocurren actos terroristas. Y eso realmente es lo que yo creo que nuestra sociedad acogería muy bien, porque realmente que demuestren que están en contra de ese radicalismo. Es decir, yo sé que todos no son así de radicales, por supuestísimo, pero a veces también lo tienen que demostrar con una posición de fuerza que no hacen. Bueno, vamos a ver, yo no soy un filósofo, no soy ni siquiera una persona culta, pero vamos a ver, cuando hablo de Occidente, en mi corta edad de miras, para mí es el pensamiento de Isabel la Católica. Eso es Occidente. Lo que cristaliza Isabel la Católica con la inauguración de sus leyes de derechos humanos, que es el antecedente, para mi gusto, para mi criterio, es el antecedente a todo lo que hay en el mundo hoy de respeto a las demás personas. Que yo me ponga ahora a opinar sería muy, no sé, muy presuntuoso por mi parte. Yo tengo la opinión que tengo de la persona que anda por la calle y ve lo que ve. Entonces, a mí lo que me parece es que en Cataluña se ha metido intencionadamente gente de países del norte de África, fundamentalmente por la persecución al español, porque traer gente de habla hispana estaba en contra de un proyecto. Entonces, supeditan el todo a una cosa relativamente pequeña y que, en mi opinión, está perdida. En el tiempo va a estar perdida, pero sin embargo lo supeditan y están armando un lío grave, porque es difícil de resolver hacia dónde va la sociedad. Vemos en Inglaterra que en el Reino Unido hace más de 35 años que había clanes de pakistaníes prostituyendo mujeres, fundamentalmente niñas, fundamentalmente occidentales, y cómo las autoridades lo tapan. Hemos visto muchas cosas vergonzosas por el cortoplacismo de unos, la falta de la más mínima decencia de otros y el oportunismo de unos terceros. Eso existe. Pero claro, ¿quién soy yo para hacer filosofía sobre estos temas? Pero lo que está claro es que hay que portarse bien.
y hay que cuidar a la gente que tenemos cerca. Yo quería hacer una última pregunta y tiene que ver con, porque como creo que hemos dejado claro en la conversación que hay que plantar cara y que hay que denunciar las cosas que son denunciables y que hay que ponerle coto al Islam cuando se expande, sobre todo en Occidente, ¿qué le diría usted a una persona joven, a un chico joven o a una chica joven, que sus padres, por ejemplo, o su familia le dicen, oye, tú no hagas esto o no digas esto, no vaya a ser que te perjudique en el trabajo, no vaya a ser que, no sé, te marginen, no vaya a ser que pierdas amigos, no vaya a ser que... ¿Qué le diría usted para que fueran más como su hijo y no se dejaran al final, pues que callaran, ¿no? Que no fueran las personas que ellas querrían ser, ¿no? A mí me parece que todos tenemos que tener compromiso. Tenemos que tener compromiso, y compromiso con lo que creemos que es bueno. Yo creo que a esas personas lo que hay que decirles, a la gente en general hay que decirle, hay que pararse a pensar cada día lo que hiciste y procurar no repetir aquello de lo que creas que te debes avergonzar y potenciar aquello que creas que hiciste bien. Y eso puede, o sea, a mí me parece que nuestra sociedad está llevando, vuelvo a filosofar, perdonad, pero estoy viendo, el lunes estuve en un hospital, porque el domingo me dio un síncope. Y luego cuando los cruzados le hacen el honor a Ignacio, salgo a hablar y lloro más que hablo. Fue una situación, claro, me encontraba muy mal. Cuando fui a ver a mi oncólogo, me mandó a que me hiciera una revisión general a las urgencias. Y llega una señora, se sienta a mi lado, se pone a llorar, en una sala de urgencias que está uno sentado, y se pone a llorar sin sonido, con lágrimas. ¿Qué te pasa? Y me pongo a hablar con ella, intentando animarla para que esté mejor. Llevaba una semana en una residencia de ancianos y decía que no paraba de quejarse de la residencia de ancianos. Era una persona que casualmente era empleada del sistema eléctrico español, de la central, y yo trabajé en el mundo eléctrico, o sea que en el fondo teníamos algún punto de conexión. Y estaba en una residencia de ancianos. Una familia, en principio, económicamente cómoda, la llaman un montón de amigas, o sea que socialmente está ahí, yo creo que estaba bastante perdida, pero socialmente no estaba sola. Y yo creo que esa señora tenía que estar en su casa con su familia. Digo, con servicio doméstico, no con familia. Con servicio doméstico, los hijos si pueden atenderla, que la atiendan, pero no debe estar en una residencia de ancianos. Yo creo que lo que estamos educando es a gente para que relativice todo y que no haya unos criterios de apoyar a la familia, de apoyar a tu gente, etcétera. Entonces, a mí me parece que a la gente hay que decirle que hay que tener principios y que los demás importan. Los demás importan. Y eso tiene que saberlo todo el mundo. Y que no vale decir, esto no es cosa mía, porque todo es cosa nuestra hasta cierto punto. Sí, yo quería hacer una última pregunta y luego vamos a dar paso a nuestro público si quiere hacer alguna pregunta. Yo he visionado algunas intervenciones suyas, alguna ponencia y tal, y le oí decir que no odiaba a los asesinos de su hijo, no odiaba a estos terroristas yihadistas, ¿verdad? Lo hacía en contraposición con otro terrorismo. Vamos a ver, unos pobres infelices que creen que van a recibir un premio en el cielo porque matan gente, son unos pobres desgraciados, son unas víctimas del engaño. Y yo no creo, no es que, vamos a ver, no es que yo quiera disculparlos, que no los disculpo en absoluto. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo soy soberbio, yo no voy a perder el tiempo odiando a una pobre gente. El enemigo tiene que estar a la altura. Esos son unos pobres desgraciados. Y sin embargo hacía diferencia entre los que buscaban a través del terrorismo algo terrenal, parece que decía en la intervención. Es que no es lo mismo hacer terrorismo para ir al cielo, que es una idiotez, que hacer terrorismo para apoderarse de algo, que es una maldad. Son cosas completamente... Y no digo que no haya maldad en la estupidez. Lo que digo es que es muy diferente el terrorismo del terrorista que no arriesga, que no va a morir, que no, bueno, luego mueren, pero a veces, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver, no tiene parentesco. Yo no puedo odiar a esos pobres infelices, no los puedo odiar. Yo como estoy en Zaragoza, quiero contar una anécdota. Mi familia participó en la guerra civil y tengo muchas cartas que se cruzan en la guerra civil. Y hay una carta de una viuda de Zaragoza que muere en el frente su único hijo, que era un oficial. Y el jefe
de su hijo era mi tío Joaquín Echeverría Bengoa. Y tengo la carta. Y le escribe dándole las gracias por haber atendido a su hijo en la muerte. No la tengo aquí. No he visto una carta más generosa y mejor, más buena que la de esa mujer ese día. Y era su único hijo, y había muerto en el frente. Y estaba escribiéndole al oficial jefe, que era otro alférez provisional, en aquel momento a lo mejor era teniente o capitán, y está escribiendo y dándole las gracias, y diciéndole que el asistente que vino a traerle el recao, que se marchó, porque le mandó una carta, mi tío le mandó una carta, y que se marchó y que le hubiera gustado despedirse de él y no sé qué. Pero he visto, es que la gente es maravillosa, hay mucha gente maravillosa. Y entonces potenciemos eso y valoremos eso.